Santos, que el Eterno los bendiga poderosa e infinitamente. Estoy aquí desde Brasil. Soy el profeta Andrés Alzate Ballesteros. Y doy un saludo a todos los amigos y a esta red Malhub, al grande amigo Moshe, apóstol, no sé cómo le podemos llamar a este grande hombre, pero quiero honrar a Moshe y honrar a todo su equipo y a toda la red internacional y poderme unir a poder sumar con una palabra del reino para todos los que están con nosotros. Cuando hablamos de reino, hablamos de Malhut. Y cuando hablamos de Malhut, vemos que Juan Bautista dice, arrepientas ni conviértase porque el reino de los cielos llegó. Cuando la Biblia nos dice que el reino de los cielos llegó, está hablando de algo muy, pero muy fuerte, porque para ver el reino tiene que haber un rompimiento de velo. Cuando el hombre peca, cuando Adán peca en el jardín, en Génesis 3, Dios le dice a Adán, si comes del árbol, Génesis 2:19 y para adelante, dice, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, para entender reino debemos entender qué es Génesis 2 y Génesis 3. En Génesis 2 y en Génesis 3 vemos a un hombre que se llama Adán. Y Adán es un hombre que está en el reino. ¿Qué es el reino? Es la capacidad de conectarse directamente con el mundo espiritual, sin obstáculos. El reino es la capacidad de dominar este mundo como Génesis 1:26, que el Eterno nos presentó para gobernar, dominar sobre toda la tierra. El reino es cuando Adán en Génesis 2, en Génesis 3, antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, él tenía una visión espiritual tremenda, una visión de 360 grados, no de 180, de 360 grados, para ver el mundo espiritual, para alimentarse de todos los misterios elevados y para hablar, y cada que él hablaba o confesaba algo o lo profetizaba, el pensamiento divino creaba un evento y creaba materia. O sea que Adán en el jardín no trabajaba, su función era ser un rey, era gobernar los cielos y la tierra y dentro del jardín estar conectado con su conciencia derecha y su conciencia izquierda. Sabemos que el hombre fue creado y se le colocaron dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho para conectarse con el árbol de la vida, que son las revelaciones y el alimento divino para que el alma se conecte con el mundo divino y para conectarse con el eterno. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el alimento de los cinco sentidos, el alimento del cuerpo, que lo hace precipitarse y caer a la tierra. Lo hace perder su conciencia divina. Entonces, en cuanto Adán estaba dentro del reino, dentro del jardín, vivía una dimensión de reino. ¿Qué es el reino? Es la capacidad de recibir información directa, o sea, la luz directa de toda la palabra, toda su revelación, y poder pensar, y el pensamiento crear materia, y la verbalización crear eventos divinos en este mundo. Cuando Adán peca, es destituido de la conciencia derecha, o sea, se crea un velo. Por eso vemos que cuando Moisés desciende del monte, crea un tabernáculo. Y la Biblia dice en Romanos 5:14 dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. O sea, ¿qué es la muerte? Es un estado de demencia, de separación. Cuando el hombre comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, quedó demente. Le dio Alzheimer. O sea, perdió la capacidad de acordarse del mundo de arriba y perdió toda la información divina. Ya no tenía conexión con el mundo de arriba. Se olvidó de dónde venía.
Entonces es importante saber que cuando el hombre come el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal es el alimento de tus cinco sentidos, del cuerpo. Es el que te trae consigo mismo a lo que se llama deseo para ti mismo, egoísmo puro. Y lo que hace el árbol de la ciencia del bien y del mal es, viniste a este mundo para dar. Y cuando retienes te enfermas. Entonces simplemente lo que hacemos en este mundo es todo el tiempo retener. Y cuando retenemos nos enfermamos. No puedes retener la comida en el estómago y decirle al intestino que no le das, porque si no, te enferma el estómago y la comida se pudre. O sea, que vinimos a este mundo para darle al mundo luz infinita, para traer los misterios del universo y poder crear en este mundo y poder gobernar las fuerzas del mal y poder gobernar todo. ¿Qué es el reino? Es la capacidad de recuperar la conciencia perdida de Adán. Entonces, para poder entender esto, sabemos que cuando el hombre peca es destituido y dice que va a morir. Mas Adán no muere de inmediato, muere 930 años después. Dice, no puedes vivir, no puede, el día que comieres morirás. Entonces Adán vivía en un ambiente de reino, fue creado en un ambiente de reino. Y en el reino infinito, en el reino de Yeshua, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso Adán vivía en un tiempo divino. Impresionante porque cuando el hombre pierde su conciencia, pierde su visualización y si ya no se acuerda del reino de donde viene, es dominado por el reino de las tinieblas. Y las tinieblas es un reino que te programa para destrucción, para el caos y para crear eventos negativos en este mundo. O sea, para crear, primero, guerras entre hermanos, división. El reino nos trae, el reino de las tinieblas nos trae consigo mismo muerte, manipulación, conciencia limitada, perturbación, pensamientos y emociones elevados gobernados por las tinieblas. Y además de eso, alimentamos las tinieblas, que son las fuerzas negativas, llámese demonio, principado, potestades, porque ellas no producen energía en sí misma. Nosotros somos una máquina creadora. Entonces les creamos el mundo de ellos, se lo materializamos. Entonces el reino, cuando Yeshua dice, el reino llegó, cuando Juan Bautista dice, el reino llegó, arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos llegó. ¿Qué es el reino de los cielos? Quiero dejar esta enseñanza porque es importante saberla. Es Jeremías 31, Hebreos 8:8. Vienen días, dice el Señor, donde haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como la hice con sus padres porque anularon mi pacto, sino que imprimiré en su mente y sus corazones mis mandamientos, preceptos y estatutos. Los imprimiré en sus mentes y los grabaré en sus corazones. Los imprimiré en sus corazones y los grabaré en su mente. ¿Para qué? Para que todos digan, ven y conoce al Señor y no, ya lo conozco. ¿Qué es el reino? Es una implantación, se implanta el sistema divino en tu conciencia, en tu corazón, para ver el mundo espiritual, es el nuevo pacto. Es cuando vemos Mateo 57, 27, 51, que dice, y Yeshua murió y su último respiro de vida dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el velo se rasgó. Ese velo es el velo que colocó Adán, destituidos. Y ahora se cumple el nuevo pacto, se rasga el velo del lugar santísimo y ahora tenemos acceso y se nos planta todo el sistema del nuevo pacto, que es mandamientos, preceptos, estatutos y toda la Torah y las 600,000 letras de la Torah en nuestra conciencia para recuperar la visión. Por eso dice la Biblia que cuando Pedro en capítulo 2 dicen, estos hombres están embriagados, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Verán visiones, soñarán sueños, profetizarán. O sea, que el nuevo pacto y el reino es una visualización del mundo espiritual. Cuando lo vemos existe. Es la recuperación de la conciencia divina. Es el volver a crear eventos divinos. Es entrar al lugar santísimo y volver al mundo donde existimos antes de la fundación del mundo. Ese es el reino.
El reino es un vocabulario, es un nivel de pensamientos. El reino no es pan ni bebida. El reino es una capacidad de entender los mandamientos, preceptos y estatutos, la revelación divina, las interpretaciones, los códigos, las fórmulas divinas que están impresas en la Torá para poder alimentar este mundo y ser luz. El reino es la capacidad de transformar un evento negativo en un evento divino. Y eso que vino a hacer Yeshua. El reino llegó, entonces había un cojo, lo curaba, había un enfermo, lo sanaba, había una persona que le faltaba un ojo, se lo colocaba, porque en el reino es la capacidad de reparar el caos. Ese es el reino. Malhú es la décima sefiró, que es donde se cae todo, el Malhú, que es el reino físico. Por eso a David se le llama el patriarca Malhú, el patriarca del reino, porque el reino de aquí abajo la tierra es femenina y los cielos son masculinos. Y la tierra fue creada para unirse a los cielos y para que la tierra obedezca a los cielos. O sea que todos los cielos son positivos, para decir más claro, son machos y la tierra es hembra. Y los cielos son positivos y la tierra negativa. Entonces, ¿cómo creamos luz? Con positivo y negativo. Entonces, cuando nosotros reconciliamos, como dice Colosenses 1:20, que Yeshua reconcilió los cielos y la tierra y nos dio el poder de la reconciliación y el ministerio para reconciliar los cielos y la tierra. Cuando hacemos eso, entonces traemos la bendición de arriba, pero precisamos materializarla. ¿Cómo la materializamos? Trayéndola para abajo. Cuando unimos cielo y tierra, creamos eventos divinos, o sea, creamos luz. El reino es el nuevo pacto, es la capacidad de ver, la capacidad de pensar, la capacidad de interpretar, la capacidad de tener un vocabulario, una visión. Así como vemos a Abraham, Isaac y Jacob, que cuando ellos decidieron aceptar al Eterno como su Dios, ellos vivían una dimensión sobrenatural donde no importaba si había crisis, si había tiempo de sequía, si había tiempo de desierto, no. No se trataba de desierto, de sequía, se trataba que ellos, la tierra obedece a los cielos antes que la lluvia. La tierra y los cielos obedecen a la palabra antes que cualquier cosa, porque todo fue creado por la palabra y a nosotros se nos dio el poder de la palabra y el poder de pensar. Entonces, cuando volvemos a hacer la imagen del Eterno y volvemos a recibir los códigos divinos, eso es reino. La capacidad de materializar un pensamiento, la capacidad de reprogramarnos a un estado original de una conciencia de Adán antes de pecar, de Yeshua resucitado y de Moisés descendiendo del monte. Eso es reino, es una capacidad infinita de reprogramarnos y de ver más allá y poder traer de lo infinito a lo finito y poder materializar y traer a existencia cosas sobrenaturales. Eso es reino. Reino es la capacidad de poder conectarnos con niveles espirituales elevadísimos. El reino es el poder de entender que amor no es un sentimiento. Amor es un poder que transita por nosotros y que alcanza el mundo y que ese amor no llega si no lo conocemos. La Biblia dice, ¿cómo dice que ama a tu hermano si lo ves y dice que me amas a mí y no me ves? O sea, ¿qué es el amor? Es un poder que viene cuando conocemos a alguien. Entonces, ¿cómo vas a amar a Dios si no lo conoces? El reino es la capacidad de conectarnos con la palabra y la palabra descodificarse. ¿Qué es la palabra? ¿Qué son los versículos bíblicos? Son recipientes de luz infinita que se vacían en nuestra conciencia para crear luz y crear eventos que nos traen factura, bendición, eternidad. Por eso Jesús dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que vive en el cielo. Eso le dijo Nicodemo. ¿Cómo haces para hacer todas estas cosas si no está contigo? Tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Es importante que el nacimiento venga. Es importante que cuando nazcas seas responsable con tus obligaciones. Que entiendas que cuando estás a este reino, nada se te da de gracia, solo a la salvación. Lo demás lo conquistas a través de una relación íntima con la palabra, de una conexión con la meditación y con la oración y una osadía para que produzcas en este mundo frutos. O sea, que el reino precisa de gente que tenga la capacidad de tener osadía, coraje, intrepidez, fuerza, valentía para
ser fuerte y materializar en este mundo las bendiciones. El reino es eso. Entonces, con todo este resumen que le estoy dando del reino, yo quiero participar y decirles que es un nuevo tiempo donde estamos viendo los tiempos finales. Mas esto no me puede asustar. O sea, esto no me puede asustar. Tengo que ser fiel hasta el último día. Si Dios te llama a ser empresario, sea el mejor empresario y tenga amor para dar empleo a otros. Si eres un dentista o un odontólogo, sé el mejor para solucionar el problema del otro. Si eres un abogado, sé el mejor de todos. ¿Qué es el reino? Cuando Juan Bautista dijo, llegó el reino, ¿y qué hacemos? El que robe no robe más, el que adultera no adultere más, el que cobre impuesto de más no cobre lo justo, y el que tiene una ropa, el que tiene 2 mudas de ropa, dele al que no tiene. O sea, el reino es un código pensante, un código divino que nos reprograma para que podamos traer más luz infinita, más eventos divinos a este mundo. Mis amigos, mis hermanos, que el Eterno los bendiga. Quería dejar esta palabra para ustedes y vamos con toda, que el Eterno les dé más y que el Eterno les dé más. Honren, 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 no paren de honrar. Y un abrazo al doctor Moshe y a todos los amigos, pastores, apóstoles que están en esta red de Malhú. Un abrazo para ustedes. El Eterno los bendiga.